¿Te ha pasado que sueñas con alguien que ya falleció y despiertas con una mezcla de paz, inquietud o incluso temor? Estos encuentros nocturnos no siempre son simples recuerdos. En Eclesiastés 5:3 leemos: los sueños nacen de las muchas preocupaciones. Pero cuando se trata de alguien que ya no está, ¿podría ser Dios hablándote? Hoy exploraremos lo que la Biblia sugiere sobre estos sueños y por qué no deberías ignorarlos. Te mostraremos cómo estos mensajes pueden tener un propósito espiritual, una advertencia o incluso una señal de consuelo del cielo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los tiempos más antiguos, los sueños han sido un territorio donde lo invisible toca lo visible, donde lo eterno susurra al oído humano y donde las preguntas sin respuesta parecen encontrar una voz. ¿No es extraño que en medio de la noche, cuando el alma descansa y el cuerpo se aquieta, aparezca ante nosotros el rostro de alguien que ya ha partido? Puede ser un ser querido, un amigo, un mentor. Alguien que, aunque ya no habita este mundo, vuelve a aparecer con una nitidez desconcertante. No solo lo ves, lo escuchas, incluso lo sientes. Y al despertar, esa imagen persiste como si no fuera un simple recuerdo, sino algo más profundo, más real. La Biblia, lejos de ignorar estos encuentros oníricos, los reconoce como uno de los métodos por los cuales Dios puede comunicarse con nosotros. En Job 33, 14 a 15, se nos revela algo extraordinario. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Este pasaje no solo valida la experiencia del sueño como medio divino, sino que advierte que muchas veces el hombre no lo comprende. Por eso, soñar con alguien que ha fallecido no es un asunto para tomarse a la ligera. No es una simple manifestación del subconsciente. Hay momentos en que el cielo interviene, cuando Dios elige este canal silencioso para despertar en ti algo que de otra manera no estarías listo para ver. Es allí donde comienza una dimensión espiritual que va más allá de lo lógico. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos relatos donde el Señor se revela mediante sueños, no como entretenimiento nocturno, sino como instrumentos de dirección, advertencia, consuelo o llamado. Cuando José soñó con los haces del campo inclinándose ante él, no comprendía el peso de aquel mensaje. Cuando el faraón soñó con las vacas gordas y flacas, fue necesaria una intervención divina para entender el propósito. Y cuando Jacob durmió con una piedra por almohada, fue testigo de una escalera que conectaba el cielo con la tierra, señal de que Dios estaba más cerca de lo que creía. Esa cercanía espiritual se activa en los sueños, y aún más cuando alguien que ya no está físicamente aparece. No se trata de superstición ni de invocación, sino de la forma en que Dios puede usar el rostro conocido de un ser querido para llamar tu atención. Tal vez para decirte algo que no has querido escuchar, tal vez para que mires hacia adentro de ti mismo, tal vez para recordarte una promesa que has olvidado. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, citó las palabras del profeta Joel diciendo: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. No fue una declaración simbólica, fue una promesa activa para todos los tiempos. Los sueños no murieron con los profetas del Antiguo Testamento. Siguen vivos, siguen siendo una vía para que el cielo toque el alma. Algunas personas al despertar de estos sueños sienten una paz profunda, como si algo dentro de ellas hubiera sido aliviado.
como si una carga invisible hubiera sido retirada. Otras, en cambio, sienten temor, inquietud, incluso confusión. Ambas reacciones son válidas, pero ninguna debe llevarte a ignorar el mensaje. Porque cada vez que sueñas con alguien que ha partido, algo está siendo activado espiritualmente. Puede ser un proceso que Dios quiere iniciar en ti. Una puerta que está siendo abierta para que escuches algo que va más allá de lo cotidiano. No son sueños que deben archivarse en la carpeta del olvido, sino experiencias que deben ser llevadas a la oración y al discernimiento. Dios es un comunicador perfecto. Él sabe cómo llegar al corazón humano. En Números 12:6 el Señor mismo declara: cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Este principio nos muestra que no todos los sueños son iguales, pero algunos pueden ser una revelación directa del cielo. Y aunque no seamos profetas, todos somos hijos, todos somos parte de ese pueblo al que Dios quiere hablar. Así como Samuel escuchó la voz de Dios en la noche, así también tú puedes estar siendo llamado, advertido o guiado en medio de un sueño que contiene más verdad de la que imaginas. Muchas veces esos sueños son respuestas a oraciones que hemos olvidado. ¿Recuerdas cuando clamaste a Dios por dirección? ¿Recuerdas cuando pediste una señal? Tal vez no llegó de la forma que esperabas. Tal vez no vino en una predicación ni en una palabra profética. Tal vez vino en la forma más silenciosa y poderosa, un sueño. Y no cualquier sueño, sino uno en el que apareció esa persona que ya no está, pero que Dios usa como símbolo, como canal, como llave, que abre una conversación profunda entre tu alma y su propósito. En Eclesiastés 3, uno se nos recuerda que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Cuando ese sueño llega, no lo hace por accidente. Llega en el tiempo perfecto, en el momento justo en que estás listo para recibirlo. Algunos han compartido cómo en sueños su madre fallecida les hablaba con ternura, les ofrecía palabras de consuelo o les pedía que perdonaran a alguien. Otros relatan cómo su padre, ya en la eternidad, los llamaba a retomar una responsabilidad que habían dejado de lado. Son encuentros breves, pero cargados de un sentido profundo que no se borra con los días. Y cuando esto ocurre, no debes sentir culpa, ni pensar que estás violando algún principio espiritual. Debes ir a la presencia de Dios, abrir tu corazón y preguntar: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? En Proverbios 3:6 se nos exhorta: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconocerlo también en tus sueños es parte de ese camino de intimidad. En la historia de la Biblia, muchos recibieron dirección a través de sueños sin que ellos lo buscaran. José, esposo de María, recibió indicaciones específicas para proteger a Jesús. En Mateo 2:13 se nos dice: un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Este no fue un sueño cualquiera, fue un medio directo de protección divina. Ahora piensa, si Dios usó los sueños para proteger a su hijo, ¿por qué no los usaría para guiar tu vida también? Él es el mismo ayer, hoy y siempre. No ha cambiado su manera de hablar, solo que muchos han dejado de escuchar. La sensibilidad espiritual para reconocer estos sueños no es algo reservado para unos pocos. Es un regalo para quienes buscan, para quienes oran con sinceridad, para quienes están dispuestos a creer que hay más de lo que los ojos ven. Cuando sueñas con alguien que falleció, no basta con contarlo a otros o simplemente comentarlo. Debes llevarlo a la oración, examinar tu vida a la luz de la palabra y preguntarte
si hay algo que el Señor está trayendo a la superficie. Porque muchas veces ese rostro que aparece en la noche es solo el principio de una conversación más profunda que Dios quiere tener contigo. Y aquí está la clave. Dios no se comunica para entretenernos, sino para formarnos. Cada vez que Él se manifiesta, lo hace con propósito. En Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Esa palabra también puede llegar en forma de imagen, de símbolo, de recuerdo, de presencia en un sueño. Y cuando eso sucede, no podemos darnos el lujo de ignorarla. No porque sea temible, sino porque es sagrada. A lo largo de la historia, muchos creyentes han narrado cómo un sueño con un ser amado fallecido los llevó a reconciliarse con Dios, a restaurar relaciones rotas, a emprender un llamado ministerial o simplemente a encontrar paz donde había dolor. Estos relatos no son fantasías, son testimonios del poder de Dios para usar todo medio disponible para tocarnos, porque Él conoce tu lenguaje, tus emociones, tus memorias, y sabe que a veces solo a través de un sueño puede lograr que tu corazón se abra completamente. Si has soñado con alguien que ya partió, no lo ignores. No lo veas como un simple evento onírico. Pregunta, indaga, busca, porque ese sueño puede ser una llave que abre puertas que has cerrado. Una llave que te recuerda que hay heridas por sanar, decisiones por tomar o caminos que debes volver a recorrer. Tal vez esa persona fue instrumento de bendición en vida y ahora Dios la usa como canal para llevarte un mensaje celestial. O tal vez es la forma en que el Espíritu Santo está tocando tu historia para redirigir tu futuro. El sueño es un lenguaje espiritual, no un simple teatro de tu mente. Es un espacio donde el cielo puede hablar sin filtros, sin interferencias. Por eso cuando duermes tu alma queda expuesta a realidades que en la vigilia no siempre percibes. Y cuando ese espacio es usado por Dios, ninguna imagen es casual, ninguna voz es inocente. Cada detalle tiene un peso, cada palabra una intención divina. Y mientras sigas preguntándote por qué soñaste con esa persona, recuerda que el cielo ya tiene la respuesta. Lo que necesitas ahora es buscarla con humildad, con reverencia y con apertura. Porque tal vez ese sueño no vino para perturbarte, sino para restaurarte. No llegó para confundirte, sino para alinearte. No fue un eco del pasado, sino una señal para el presente. En la próxima parte veremos cómo ese sueño puede ser, además de una voz del cielo, una caricia de Dios a tu alma herida, una manifestación de consuelo en medio del dolor. Pero antes de avanzar, detente un momento y pregúntate, ¿y si Dios te está hablando ahora mismo en la forma más inesperada? El alma humana no fue diseñada para convivir con la muerte. Desde el principio, el hombre fue creado para la vida, para una relación continua con su Creador. Por eso, cuando un ser amado parte de esta tierra, lo que queda es una herida que trasciende lo emocional. Es una ruptura en lo espiritual que el corazón no logra comprender por completo. En ese vacío, en medio del dolor que parece no tener respuesta, Dios actúa con delicadeza, con una ternura que solo Él posee, y el sueño se convierte en un espacio sagrado donde el cielo se inclina para tocar la herida abierta del que llora. No es coincidencia que muchos sueños con personas fallecidas se produzcan en momentos de angustia, nostalgia o duelo reciente. Son instantes en los que el alma se encuentra vulnerable en busca de significado, anhelando una señal de esperanza. La palabra de Dios afirma en Salmos 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos
de espíritu. Esta cercanía divina no es abstracta, se manifiesta de formas que sobrepasan nuestra lógica, y una de esas formas es el sueño. Dios consuela al que sufre, no solo con palabras, sino también con manifestaciones que calman el espíritu desde lo invisible. El dolor del duelo puede encerrarnos en pensamientos oscuros, en preguntas sin respuesta, en silencios prolongados donde la fe es puesta a prueba. Es allí, en medio de esa aparente ausencia de respuesta, donde el Señor decide actuar con sutileza. Isaías 66:13 dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros. La figura del consuelo maternal nos revela la intimidad con la que Dios se acerca a cada uno de sus hijos en momentos de pérdida. El sueño con alguien que ha partido puede ser entonces un instrumento de esa consolación. No es un encuentro casual ni una ilusión emocional. Es un acto de ternura divina, una visita espiritual destinada a traer paz donde solo había tristeza. En el relato del Evangelio de Lucas, Jesús, al acercarse a la ciudad de Naín, se encontró con una viuda que llevaba a enterrar a su único hijo. El texto señala que al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Lucas 7:13. Estas palabras no fueron un mandato frío ni una corrección emocional. Fueron la antesala de un milagro. Jesús se acercó a la realidad más desgarradora del ser humano, la pérdida de un hijo. Y lo hizo con compasión, con acción, con una palabra que transformó el lamento en esperanza. Esa misma compasión sigue activa hoy. Cristo sigue hablando al corazón que llora, y muchas veces lo hace en sueño, llevando palabras de consuelo que no podrían ser escuchadas de otra forma. Cuando el alma se encuentra en duelo, sufre un tipo de ceguera espiritual. La tristeza puede oscurecer la percepción de la presencia de Dios, pero Él no se retira. Al contrario, se manifiesta con más intensidad. En Lamentaciones 3:31-32 leemos: porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Esta misericordia se expresa en detalles que no todos pueden entender, pero que para el espíritu sensible son evidencia de una gracia que abraza. El sueño, cuando viene de Dios, actúa como un bálsamo. La figura del ser amado que aparece, la palabra que pronuncia, la mirada que transmite paz, todo está envuelto en una atmósfera espiritual que Dios utiliza para sanar desde lo profundo. Es importante comprender que estos sueños no son puertas a otras realidades prohibidas, ni tampoco vínculos con prácticas condenadas por la Escritura. No se trata de consultar a los muertos ni de invocar a los que partieron. Se trata de la manera en que Dios, en su soberanía, decide mostrarse a través de imágenes que el corazón puede reconocer, para entregar una paz que va más allá del entendimiento. Filipenses 4:7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz es el sello del sueño que proviene del cielo. No causa confusión ni temor, sino serenidad. No deja vacío ni culpa, sino gratitud. No perturba el alma, la estabiliza. En los evangelios encontramos que Jesús mismo usó símbolos y actos sencillos para transmitir verdades profundas. Tocó a los leprosos cuando nadie se atrevía. Escribió en el suelo cuando todos gritaban. Lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría. En Juan 11:35 se nos presenta el versículo más corto, pero quizá uno de los más impactantes. Jesús lloró. Su llanto no fue solo humano, fue divino. Fue el llanto de un Dios que no es indiferente
ante el dolor de la pérdida. Esa misma empatía divina se activa cuando alguien sueña con un ser que ha partido y en lugar de miedo experimenta una paz que no puede explicarse. Es el Espíritu de Dios extendiendo consuelo a través de un lenguaje que el alma puede entender. La pérdida física de un ser querido no es el final del amor ni el límite del consuelo. Aunque el cuerpo ya no esté, el impacto de su vida permanece. Y Dios, que conoce cada fibra del alma humana, puede utilizar esa imagen para restaurar lo que ha sido quebrado. En 2 Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo bendice a Dios, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esa consolación no tiene una sola forma. Es diversa, es creativa, es adaptada a cada corazón. Y en muchos casos toma la forma de un sueño, donde el alma puede encontrar respuestas, alivio y fortaleza. El consuelo de Dios no siempre llega con explicaciones. A veces solo se presenta como una presencia que lo llena todo, como una frase dicha en el momento justo, como una mirada que comunica sin palabras, como un silencio que envuelve y cura. Cuando sueñas con alguien que ha fallecido y despiertas con una sensación de calma, no minimices ese momento. Puede que Dios te haya visitado, puede que haya querido darte algo que estabas necesitando sin saberlo. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No hay herida más profunda que la del duelo, y no hay medicina más eficaz que la intervención del Dios que sana. No debemos apresurarnos a descartar lo que sucede en los sueños. Si bien no todos provienen de Dios, cuando uno de ellos trae consigo consuelo espiritual genuino, debemos abrir el corazón para comprender. Porque muchas veces esa sensación de alivio no viene de la mente, sino del espíritu. No es autoengaño, es gracia divina. No es un recurso emocional, es presencia del cielo. En el Antiguo Testamento Dios habló a Salomón en sueños y le otorgó sabiduría. También habló a Abimelech para proteger a Sara. Estos sueños no fueron metafóricos ni ilusorios. Fueron encuentros reales con la voluntad divina. Cada vez que el Señor decide traer consuelo, lo hace con intención. No desperdicia palabras, no improvisa formas. Su intervención es perfecta, aun cuando el receptor no comprenda todo al instante. El sueño, cuando trae restauración, es parte de su plan de sanidad. Así como Jesús tocaba con sus manos, también toca el alma dormida con su espíritu. Y cuando lo hace, el resultado siempre es vida. Nunca condenación, nunca angustia, siempre paz. Dios no ignora el dolor humano, no lo subestima, lo abraza, lo toma y lo transforma. Y uno de los canales que más utiliza para entregar ese abrazo invisible es el sueño. Un espacio donde el dolor se encuentra con la presencia de aquel que todo lo ve, todo lo entiende y todo lo puede sanar. Por eso, si alguna vez has soñado con alguien que ha partido y tu corazón encontró alivio, no lo deseches. Atesóralo como lo que es. Una señal de que Dios está contigo, incluso en medio del dolor. En la próxima parte veremos que no todos los sueños traen consuelo. Algunos son advertencias claras de parte del cielo, señales urgentes para cambiar de rumbo o abrir los ojos espiritualmente. Pero antes de avanzar, recuerda que cuando Dios consuela, lo hace con perfección. Y si lo ha hecho contigo a través de un sueño, es porque te ama tanto que decidió visitarte incluso mientras dormías. Hay momentos en los que el cielo no solo consuela, sino que también advierte. La manifestación espiritual en un sueño puede no estar orientada al alivio del alma, sino a su despertamiento. La imagen de alguien fallecido que se presenta con insistencia,
con palabras firmes o miradas que penetran el entendimiento. Puede ser la voz divina que llama a una revisión urgente de caminos, decisiones o hábitos. Cuando Dios quiere advertir, no siempre usa un trueno o una profecía audible. Muchas veces elige la suavidad de un sueño para dejar una marca imborrable en el corazón. En las Escrituras encontramos múltiples ejemplos donde los sueños funcionaron como alertas espirituales directas. En Génesis 20, Dios se le aparece en sueños a Abimelech, rey de Gerar, para advertirle que estaba a punto de cometer un pecado grave al tomar a Sara, la esposa de Abraham. Sin dejar lugar a dudas, el Señor le dice: he aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. No fue una advertencia general, fue una confrontación específica. Y ocurrió mientras el rey dormía. Esto nos revela que cuando Dios tiene algo urgente que comunicar, incluso un gobernante es interrumpido por la revelación divina en medio de la noche. La advertencia es una expresión de misericordia. Cuando alguien que ha partido aparece en un sueño, no siempre es para transmitir nostalgia. Puede ser un instrumento que Dios utiliza para alertar sobre una desviación espiritual, una relación dañina, una puerta que nunca debió abrirse o una conducta que está alejando al alma de su propósito eterno. En Mateo 27:19, la esposa de Pilato, mientras él juzgaba a Jesús, le envía un mensaje claro: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Este pasaje muestra que incluso en circunstancias tan críticas, el cielo utiliza los sueños para frenar decisiones que pueden tener consecuencias irreversibles. Una advertencia espiritual no busca generar pánico, sino provocar una reacción. La imagen de un fallecido en un sueño puede ser el recurso que el Señor utiliza para asegurar que el mensaje no pase desapercibido. Puede aparecer con un rostro serio, con palabras que llaman a la corrección, con escenarios que evidencian el peligro. Todo esto, sin ser literal ni supersticioso, tiene un trasfondo espiritual que debe ser entendido con madurez. El lenguaje del sueño no siempre es directo, pero su impacto es profundo. En Daniel 4, el rey Nabucodonosor sueña con un árbol que se eleva hasta el cielo, pero que luego es cortado. El sueño era una advertencia divina sobre su orgullo y el juicio venidero. Aunque al principio no lo comprendió, Dios levantó a Daniel para interpretarlo. Ese sueño no solo se cumplió, sino que transformó el corazón del rey, llevándolo al reconocimiento del Dios verdadero. Dios no juega con el alma humana. Cuando permite un sueño que perturba, que remueve, que sacude, es porque está buscando proteger, corregir y redirigir. El mensaje puede venir envuelto en una escena que involucre a alguien que ha partido, no porque esa alma esté buscando comunicarse, sino porque Dios sabe qué rostro captará tu atención. En ocasiones esa persona fue un referente de fe, un símbolo de consejo o alguien vinculado a un episodio específico de tu vida. Su presencia en el sueño es parte del mensaje y su aparición está guiada por la sabiduría divina para que no lo pases por alto. La palabra de Dios deja claro que sus hijos no están a merced del azar. En Proverbios 3:11-12 se nos exhorta: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esa corrección puede manifestarse en muchas formas, y una de ellas es el sueño. Cuando alguien que ha fallecido aparece en una escena que inquieta, que interrumpe, que despierta con sobresalto, puede estar ocurriendo un acto de corrección divina. No es la persona quien habla, es el cielo que usa su imagen para señalar un error, un peligro o una advertencia que no puede ser ignorada.
En los evangelios vemos a José, el esposo de María, recibiendo una advertencia crucial en sueños. En Mateo 2:13, un ángel del Señor se le aparece y le dice: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. La advertencia salvó la vida del Salvador. Fue directa, clara, oportuna y ocurrió mientras José dormía. Esta intervención nos enseña que Dios puede cambiar el rumbo de una vida entera a través de un solo sueño. Puede proteger, prevenir y salvar. Cuando el rostro de alguien que ha fallecido aparece en sueños y transmite angustia, reprensión o urgencia, es momento de detenerse y orar con profundidad. No se debe buscar el mensaje en la emoción o en la nostalgia, sino en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo. Cada detalle del sueño debe ser examinado con reverencia. No es tiempo para superstición, es tiempo para sensibilidad espiritual. Hebreos 12:25 advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. Esta advertencia resalta que la voz del cielo sigue activa y que ignorarla puede tener consecuencias graves. El sueño que advierte no es una amenaza, es una intervención. Cuando Dios permite que alguien que ha partido se presente con un mensaje cargado de urgencia, lo está haciendo porque ama. Su amor se manifiesta no solo en caricias espirituales, sino también en llamadas de atención que buscan restaurar el orden perdido. No es el alma del fallecido quien busca comunicación, es el Dios vivo quien habla, quien instruye, quien previene. Y lo hace con sabiduría, con precisión, con un lenguaje que llega directamente al alma. La sensibilidad para captar estos mensajes no depende de una habilidad mística, sino de una vida entregada, de una disposición a escuchar a Dios en todas sus formas. En el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, el joven Samuel oye por tercera vez su nombre en la noche y responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa disposición es la clave, es el corazón obediente que reconoce que Dios puede hablar en cualquier momento, incluso cuando se está dormido. Es la conciencia espiritual que no descarta lo que no entiende, sino que lo lleva a la oración, a la búsqueda, a la reverencia. El sueño que advierte es una extensión del pacto de Dios con sus hijos. Es una muestra de que el cielo no guarda silencio ante el peligro. Es una señal de que el Espíritu Santo no permite que el alma se desvíe sin antes alzar su voz. Por eso, cuando el sueño perturba, cuando la figura de alguien fallecido transmite inquietud o urgencia, la reacción correcta no es el miedo, sino la oración. No es la evasión, sino la introspección. Es el momento de abrir la Escritura, de buscar dirección, de pedir discernimiento, porque algo importante está siendo revelado. Dios no se equivoca en sus métodos. Cada imagen, cada palabra, cada escena tiene un propósito. Si la advertencia llega a través de un sueño, es porque en la vigilia no ha sido escuchada. Es porque el amor del Padre es tan insistente que decide hablar en la noche para salvar durante el día. El rostro del fallecido no debe confundirte. No es una invocación, no es un portal, no es una comunicación del más allá. Es un recurso divino, elegido soberanamente, para transmitir algo que no puede esperar. En cada advertencia hay una oportunidad. En cada sueño de alerta, una decisión que debe ser tomada. El Espíritu Santo sigue hablando, su voz no ha sido silenciada. Y cuando lo hace a través de un sueño que inquieta,
lo hace con propósito eterno. Quien ignora la advertencia cierra una puerta que Dios ha abierto. Pero quien atiende al llamado, quien ora, quien corrige su camino, encontrará que la perturbación inicial fue en realidad una manifestación de gracia, porque solo un Dios que ama intensamente se toma el tiempo de hablar incluso mientras duermes. En la siguiente parte abordaremos cómo algunos sueños con personas fallecidas no solo alertan o consuelan, sino que también pueden confirmar un llamado divino. Pueden ser el inicio de una asignación espiritual que está esperando ser reconocida y obedecida. Pero antes de continuar, vuelve a repasar tus propios sueños. Y si alguno de ellos te dejó inquieto, ora, busca, pregunta. Porque es muy posible que el cielo haya estado hablando y todavía estés a tiempo de responder. Hay sueños que no vienen a sanar el pasado ni a alertar sobre peligros inminentes, sino a despertar el futuro. Cuando alguien que ya ha partido se hace presente en el umbral de la noche, no siempre lo hace para traer nostalgia o consuelo. Hay momentos en los que su aparición no está dirigida al dolor, sino al destino. El alma que sueña puede estar siendo llamada a recordar quién es, para qué fue creada y cuál es el propósito que aún no ha cumplido. Dios, en su sabiduría perfecta, no solo nos consuela ni nos corrige, también nos activa. Y cuando el sueño es vehículo de activación, cada imagen, cada palabra, cada gesto se transforma en una chispa que puede encender el fuego de una misión divina olvidada. La Escritura está llena de momentos en los que Dios llama con claridad a sus siervos. Y muchas de esas veces lo hace en circunstancias que parecen ordinarias, pero están cargadas de poder espiritual. El rostro que se presenta en un sueño puede ser el símbolo del legado que te ha sido entregado. Un recordatorio viviente de que tu tiempo aún no ha terminado, de que hay tareas que no pueden seguir esperando. En Jeremías 29:11, el Señor declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este fin, este propósito, muchas veces es señalado desde la intimidad del sueño, cuando todo ruido externo se ha silenciado y el espíritu está más receptivo a las señales del cielo. Dios no necesita usar un estruendo para activarte. Puede usar un recuerdo, una mirada en sueños, una frase breve de alguien que ya no está, pero que en el reino espiritual sigue siendo parte del gran plan. Ese sueño no habla de conexión con los muertos, sino de conexión con la voluntad de Dios. Hay destinos que se estancan porque han olvidado de dónde vienen. Hay llamados que se debilitan porque se han desconectado del diseño original. Cuando el rostro de un ser amado, fallecido, se presenta en el sueño, con paz, con dirección o con una presencia firme, puede ser el espíritu recordando que tienes algo pendiente que cumplir, algo que no es negociable, algo que no debe seguir postergado. En el libro de Isaías, el profeta recibe una visión del trono de Dios que transforma para siempre su existencia. Isaías 6:8 relata: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este momento de llamado no fue en medio de una reunión ni en un templo abarrotado de gente. Fue en una visión celestial, íntima, poderosa, decisiva. Lo mismo puede ocurrir en sueños. Allí, en esa dimensión donde los sentidos se apagan, el espíritu habla con libertad. Y cuando el mensaje es llamado, no viene con presión, sino con claridad. No se impone, pero tampoco se desvanece. Se queda grabado como fuego en el corazón. El rostro que aparece puede haber sido alguien
que tuvo una carga espiritual, una responsabilidad que no llegó a concluir, una pasión que compartió contigo en vida. Y ahora, en el sueño, Dios toma esa imagen para señalar que hay una antorcha que tú debes levantar. Puede ser un llamado al ministerio, a la enseñanza, a la intercesión, a la compasión, a la obediencia. No se trata de heredar tareas humanas, sino de recibir instrucciones del cielo que en su misterio usan referencias que tu corazón reconoce para que no ignores la voz que te llama. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios trabaja por generaciones. En Éxodo 3, cuando Moisés ve la zarza ardiendo, la voz que le habla no le dice simplemente que es Dios, sino que se identifica como el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Con estas palabras, el Señor está indicando que su obra no comienza con un solo individuo, sino que se extiende a través de linajes, propósitos encadenados que no se detienen con la muerte, porque el llamado de Dios es eterno. Lo que uno no concluyó puede ser parte de lo que el siguiente debe completar. Y si Dios te está llamando a través de un sueño, usando la imagen de alguien que fue importante en tu historia, es porque estás incluido en ese plan mayor, porque hay una responsabilidad que ha llegado a tus manos y ha llegado con urgencia espiritual. No todo llamado es fácil de entender al principio. Jonás fue llamado y huyó. Gedeón fue llamado y dudó. Samuel fue llamado y no comprendía de dónde venía la voz. Pero todos ellos en su momento respondieron, porque la voz de Dios tiene una característica inconfundible. No cesa hasta que encuentra obediencia. Y cuando Dios decide hablar a través de un sueño, lo hace con la intención de activar, no de entretener. Lo hace para señalarte algo que es parte de tu diseño eterno. Romanos 11:29 declara: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esta verdad es la base sobre la cual se sostiene todo destino espiritual. Lo que Dios diseñó para ti sigue en pie. Lo que fue planeado desde antes de tu nacimiento sigue vigente. Y si el sueño ha traído ese eco del pasado, si ha removido memorias, si ha sacudido el interior, es porque el tiempo de responder ha llegado. Muchos han sido despertados a su llamado, no por una predicación, sino por un sueño. Y ese sueño no fue confuso, fue claro. No fue una imagen aleatoria, fue una escena cargada de propósito. No fue un producto del subconsciente. Fue un acto deliberado del Espíritu. Y si tú lo has experimentado, si ese rostro que ya partió se hizo presente para recordarte quién eres, no lo ignores, porque esa experiencia no vino a generar duda, vino a confirmar lo que el cielo ha decretado sobre ti. Dios no habla por hablar. Dios no mueve el mundo espiritual sin razón. Cada aparición, cada palabra, cada señal en sueños tiene un propósito, y ese propósito está atado a tu destino eterno. Cuando Jesús llamó a Pedro, no lo hizo en una sinagoga, lo hizo en su entorno natural pescando. Porque Dios habla donde el alma puede entender. Habla usando los elementos que tienen significado para ti. Así también, en el sueño, puede usar el rostro de alguien que fue importante, que influyó en tu caminar, para decirte: es tu turno. No es un mensaje sentimental, es un mandato espiritual, es una transferencia de responsabilidad. Y cuando eso ocurre, lo correcto no es analizarlo desde la lógica humana, sino responder desde la fe. Hebreos 11:8 lo dice con claridad. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Esa obediencia es la clave. No siempre sabrás cómo ni cuándo. Pero cuando el llamado llega, debes decir sí.
La vida espiritual no es un camino sin dirección, es una jornada guiada por señales, por momentos decisivos, por activaciones divinas. El sueño puede ser uno de esos momentos. Y si ese sueño te ha recordado algo que habías dejado atrás, si te ha confrontado con lo que estás dejando de hacer, si ha resucitado en ti un fuego que ya no ardía, no lo deseches. Es Dios diciendo, aún hay tiempo. Es Dios gritando desde el cielo, despierta. No estás aquí para sobrevivir, estás aquí para cumplir una misión. El rostro del que ya partió puede ser la llave que Dios usa para abrir el cofre donde guardaste tu llamado. No te confundas, no es espiritismo, no es misticismo. Es un acto intencional del cielo para hablarte en el único lenguaje que estabas dispuesto a escuchar. Es el Espíritu usando lo que conoces para dirigirte hacia lo que has olvidado. Y si has visto, si has oído, si tu corazón se estremeció en ese sueño, no sigas ignorando el mandato. Porque hay cosas que solo tú puedes hacer. Hay personas que solo tú puedes alcanzar. Hay batallas que solo tú puedes pelear. En la siguiente parte hablaremos de otro tipo de sueño. Aquellos que no activan un llamado ni consuelan el alma, sino que indican que aún hay cosas por resolver en el mundo espiritual. Pero antes de avanzar, examina tu interior. Pregúntate si ese sueño que tuviste no fue en realidad un llamado. Pregúntate si no estás a las puertas de algo grande que Dios quiere hacer contigo. Porque cuando el cielo se mueve, nada permanece igual. Y si el cielo ha hablado, entonces hoy es el día para responder. El sueño en el que aparece alguien que ha fallecido no siempre viene envuelto en consuelo, ni marcado por una advertencia, ni cargado de una misión específica. Hay ocasiones en las que la presencia del difunto señala otra realidad espiritual, una puerta que permanece abierta, una situación que aún no ha sido resuelta, una oración que no se ha elevado, un perdón que no se ha pronunciado. El mundo espiritual no se rige por la lógica del olvido humano. Para Dios, el tiempo no representa una barrera. Él es eterno. Y en su eternidad hay procesos que siguen activos, incluso cuando la vida terrenal ha concluido. Soñar con alguien que ya no está puede ser la forma en que el cielo señala que todavía hay algo que debe ser tratado, algo que no ha sido sanado ni sellado ante los ojos de Dios. El alma humana, aunque muchas veces busca pasar página, no siempre lo hace con profundidad espiritual. Hay vínculos que se cortan externamente, pero permanecen abiertos en lo interior. Heridas que se silencian, pero no se sanan. Cargas que se ocultan, pero no se entregan. En ese espacio, entre lo inconcluso y lo reprimido, Dios puede permitir un sueño con alguien que ha partido. No como acto supersticioso, ni como fenómeno psicológico, sino como acto deliberado para invitar al alma a cerrar, a liberar, a restaurar. El Espíritu Santo es quien guía a toda verdad, y cuando Él quiere señalar un punto no resuelto, lo hace con precisión. Juan 16:13 lo afirma claramente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Esa guía no se limita a la vida diaria. Abarca también el interior del corazón, donde hay rincones que a veces ni el alma quiere visitar. Hay personas que han partido y cuya relación contigo quedó marcada por el conflicto, la distancia, la falta de reconciliación. Y aunque el cuerpo ya no puede hablar, el cielo puede usar su imagen para hacerte consciente de lo que necesitas entregar a Dios. Tal vez es perdón, tal vez es gratitud. Tal vez es la rendición de un dolor que llevas guardando demasiado tiempo. La Biblia enseña que debemos vivir en paz, en lo posible, con todos. Romanos 12:18 dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Cuando un sueño trae de vuelta a alguien con quien no hubo esa paz,
Es posible que Dios esté llamando a que la restaures espiritualmente, para que tu alma quede libre, sin cadenas invisibles. Hay otros casos en los que ese rostro vuelve no para reprochar, sino para señalar una responsabilidad espiritual que tú mismo no has asumido. Tal vez esa persona representó una cobertura espiritual, una intercesión constante, una figura de autoridad que ahora está ausente. Y tú, habiendo recibido tanto, has dejado que su legado quede suspendido sin dar continuidad. En ese contexto el sueño no habla del otro, habla de ti. No es el alma del fallecido pidiendo algo, es el Espíritu de Dios mostrándote que aún no has ocupado el lugar que te corresponde, que aún no has honrado lo que fue depositado en ti, que todavía hay algo que debes hacer para que la cadena espiritual no se corte. También hay ocasiones en que el sueño actúa como catalizador de sanidad interior. El dolor que no fue tratado a tiempo, la culpa que no fue confesada, la tristeza que nunca encontró salida. Todo eso puede manifestarse en el sueño como una figura conocida que no habla, pero cuya presencia lo dice todo. El silencio de esa imagen no es vacío. Es una invitación divina a buscar al Señor, a orar desde lo más profundo, a poner en su altar lo que ya no sabes cómo nombrar. Salmo 139, 23 a 24 declara: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración que se requiere después de un sueño que remueve las capas más ocultas del alma. Hay sueños que persisten, sueños que se repiten, sueños que traen al mismo rostro, a la misma voz, a la misma situación, una y otra vez. Estos no son casualidad. Si hay repetición, es porque hay insistencia espiritual. Y si hay insistencia, es porque Dios está hablando. Puede ser una petición de liberación, un clamor que necesita intercesión, una necesidad de romper cadenas generacionales que se han mantenido ocultas. La Escritura es clara en cuanto a la autoridad que los hijos de Dios tienen en lo espiritual. En Mateo 18, 18, Jesús dijo: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si hay algo que debe ser atado o desatado, el Señor puede iniciar ese proceso mediante un sueño, y tú tienes la autoridad para responder en oración y en obediencia. Soñar con alguien que ya partió puede ser también una llamada a la intercesión, no para orar por el alma de quien murió, sino para orar por los efectos que su ausencia ha dejado. Hay familias rotas, herencias espirituales detenidas, corazones confundidos por la pérdida. Y si Dios te muestra a esa persona en un sueño, es posible que esté confiándote la tarea de interceder por quienes quedaron, de tomar un rol que fue descuidado, de cerrar una brecha que amenaza con convertirse en abismo. Ezequiel 22:30 revela el corazón de Dios en este sentido. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, y no lo hallé. Esa búsqueda sigue, y tú puedes ser el que se ponga en la brecha. Cada sueño tiene un contexto, es un lenguaje que solo el soñador puede interpretar con ayuda de Dios. No todo debe ser contado, no todo debe ser explicado a otros. Hay sueños que son estrictamente personales entre el alma y su creador. Son momentos sagrados donde se revelan verdades que no podrían ser entendidas de otra manera. Y cuando esos momentos involucran a alguien que ya no está, el impacto espiritual se multiplica. Porque no solo se trata de memorias, se trata de misiones pendientes, se trata de restauraciones necesarias, se trata de dejar de huir de lo que el Espíritu está señalando con insistencia.
El rostro del que se fue puede convertirse en la puerta hacia la liberación de quien aún vive. Porque a través de ese rostro Dios puede señalar dónde está la atadura. Puede mostrar que la culpa sigue activa, que la tristeza aún gobierna, que el dolor todavía define decisiones. Y no es voluntad del Señor que vivas atado al pasado. Isaías 43, 18 a 19 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pero para que lo nuevo surja, lo viejo debe ser entregado. Y si el sueño trae lo viejo, una vez más, es porque aún no ha sido rendido por completo. No se debe temer a estos sueños. Se debe orar, se debe buscar la guía de la palabra, se debe pedir dirección con humildad y con reverencia. El Señor no juega con los corazones de sus hijos, no los confunde ni los perturba sin razón. Si permite la aparición de un rostro que ya no habita en la tierra, lo hace con un propósito preciso. Y ese propósito siempre apunta a la sanidad, a la restauración, a la libertad espiritual. En la siguiente parte abordaremos el discernimiento que se necesita para saber si un sueño proviene de Dios, del alma humana o de influencias engañosas. Pero antes de llegar allí es necesario que examines si tus sueños han revelado asuntos sin resolver. Si es así, no te quedes callado, no sigas cargando lo que ya puedes entregar. Busca al Padre, ora con sinceridad, libérate con fe. Porque lo que comenzó como un sueño puede convertirse en el inicio de tu completa restauración. No todo lo que se sueña tiene origen divino. Aunque Dios habla claramente en sueños, también la carne, las emociones y hasta las tinieblas pueden intentar operar en ese mismo terreno. Por eso, cuando el rostro de alguien que ya partió aparece en sueños, el alma debe estar preparada para discernir su origen. El discernimiento espiritual no es una opción, es una necesidad urgente en tiempos donde la sensibilidad se confunde fácilmente con la verdad. La Escritura lo declara sin ambigüedades. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. 1 Juan 4:1. Esta prueba debe hacerse con la palabra en el centro, con oración constante y con un corazón que no se deja llevar por la impresión emocional del momento. El enemigo puede disfrazarse como ángel de luz. Lo advierte 2 Corintios 11:14, recordándonos que incluso las manifestaciones que parecen pacíficas pueden estar impregnadas de engaño. No todo rostro conocido en un sueño representa una intervención celestial. Puede ser un intento del enemigo para generar confusión, para abrir puertas espirituales indebidas, para sembrar temor, duda o dependencia emocional. Aquí es donde entra en acción el discernimiento, saber si el fruto que ese sueño produce es alineado con la voluntad de Dios, si te acerca más a la verdad o si te aleja sutilmente de ella. Cuando un sueño viene de Dios, su fruto es paz, claridad, redirección y edificación espiritual. Aunque traiga confrontación, su resultado nunca será angustia ni temor paralizante. Por el contrario, la intervención divina siempre lleva a la cruz, al arrepentimiento, a la obediencia. Hebreos 5:14 dice que los sentidos espirituales deben ser ejercitados para discernir el bien y el mal. Esto implica práctica, oración, conocimiento de la palabra y una vida espiritual activa. Un creyente que ha desarrollado estos sentidos sabrá reconocer cuándo un sueño es una advertencia santa y cuándo es una imitación diseñada para engañar. El alma humana también puede producir sueño, no por revelación espiritual, sino por procesos internos no resueltos, por emociones acumuladas, por pensamientos que no han sido entregados a Dios. Eclesiastés 5:3 lo afirma, porque de la mucha ocupación viene el sueño. No todo sueño es
sobrenatural. Hay sueños que son el resultado de una mente cansada, de una tristeza no expresada, de un anhelo no satisfecho. Por eso no basta con tener un sueño. Es necesario saber de dónde proviene. Y ese conocimiento no se obtiene en una interpretación emocional, sino en una búsqueda profunda del espíritu. El enemigo sabe que muchos bajan la guardia en sus horas de descanso. Sabe que las emociones no tienen filtros y que el corazón tiende a aferrarse a lo que conoce. Por eso una imagen conocida puede ser manipulada para introducir una mentira. Puede parecer benigno, pero su propósito es generar dependencia, miedo o desviación doctrinal. Apocalipsis 12:9. Habla del gran dragón que engaña al mundo entero. Ese engaño muchas veces no es evidente. Viene disfrazado de verdad. Viene en forma de consuelo que no transforma, de paz que no conduce a Cristo, de experiencias espirituales que no tienen raíz en la Escritura. Es por eso que cada sueño debe ser llevado a los pies del Señor. La oración es el filtro, la palabra es la guía y el testimonio del Espíritu en tu interior es la confirmación. Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Cuando un sueño proviene de Dios, hay un eco en tu interior que lo confirma. No hay confusión, hay convicción, no hay manipulación, hay dirección, no hay exaltación de lo humano, hay glorificación de lo eterno. Cuando el sueño viene de otro origen, tarde o temprano genera conflicto, perturba la paz interior, produce desequilibrio, promueve dependencia emocional o abre puertas espirituales indebidas. Dios no usa el rostro de un ser amado para fomentar idolatría emocional. No usará a los muertos para hacerte dependiente de ellos, ni provocará que tomes decisiones basadas en apariciones oníricas no confirmadas por la palabra. Deuteronomio 18, 10 a 12. Advierte sobre las prácticas que intentan contactar con los muertos. Aunque el sueño no haya sido provocado por ti, si su efecto te lleva a querer repetirlo, invocarlo, interpretarlo, fuera del marco bíblico debes detenerte. Porque el enemigo busca establecer patrones de dependencia para debilitar tu discernimiento. Cuando el discernimiento está activo, cada sueño se convierte en una oportunidad de edificación o en un motivo de intercesión. No se trata de analizarlo con temor, sino con verdad. No se trata de desechar todo, sino de probarlo todo. Como enseña primera a los Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo. Retened lo bueno. La prueba no es emocional, es espiritual. Y el creyente que camina con el Espíritu tendrá la sensibilidad para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo orar y cuándo rechazar. Porque así como Dios habla, también prueba. Y uno de los lugares donde más pruebas se producen es en el terreno silencioso y misterioso de los sueños. Cada sueño es una intersección. Puede ser una revelación, una advertencia, una confirmación o un intento de desviar. Pero su destino final será determinado por lo que hagas con él. Si lo entregas a Dios, si lo filtras por su palabra, si buscas el consejo del Espíritu, no serás confundido. Porque el Dios que habla también protege, el Dios que revela también guía, y el Dios que permite sueños también enseña a interpretarlos con sabiduría. Hay cosas que no se entienden con la mente, pero el Espíritu las reconoce de inmediato, porque lo eterno no grita, susurra, no invade, se revela, no manipula, despierta. Así son los sueños que llegan desde lo alto, y entre ellos, aquellos donde aparece alguien que ya partió, tienen un peso distinto. No son sueños para el entretenimiento, son encuentros que marcan, silencios que hablan, momentos donde lo visible se detiene y lo invisible respira. Y si el alma está atenta, entonces sabrá que no ha sido un sueño cualquiera.
Ha sido una cita preparada por Dios. Soñar con alguien que falleció no es mirar al pasado, es recibir una luz sobre el presente desde una perspectiva eterna. Porque lo que en la tierra se ve como ausencia, en el cielo puede ser una señal. No se trata de revivir lo que fue, sino de atender lo que el cielo quiere decir ahora. A veces con ternura, a veces con urgencia, a veces con claridad dolorosa, pero siempre con propósito, siempre con intención divina. Porque Dios no permite ningún detalle sin razón. Él es el Dios que vio tus lágrimas antes de que las derramaras, el que conocía tu temor antes de que lo nombraras, el que habla en lo profundo cuando ya nadie más sabe qué decir. Estos sueños no siempre llegan cuando los esperas. De hecho, muchas veces se presentan cuando ya pensabas que el capítulo estaba cerrado. Y es ahí donde revelan su verdadero valor. Porque el cielo no actúa por nostalgia, actúa por destino. Porque lo que te marca no es lo que recuerdas ya, sino lo que comprendes. Y si lo comprendes con los ojos del Espíritu, entonces ese sueño no te lleva atrás, sino hacia adelante. Te posiciona, te despierta, te muestra que hay dimensiones que no habías visto y caminos que no habías pisado. Muchos sueñan y se quedan solo con la imagen. Pero Dios no quiere que te detengas en la figura. Quiere que atiendas al mensaje. Porque no es lo que viste lo que transforma, sino lo que entendiste en la presencia de Dios. Es ahí donde todo cambia. Donde el alma empieza a ver no con nostalgia, sino con discernimiento. No con dolor, sino con propósito. No con miedo, sino con paz. Porque si ese sueño fue sembrado por el cielo, entonces lleva en sí la semilla de una transformación que no termina al despertar. Al contrario, comienza ahí. El sueño es el umbral, pero la obediencia es el camino. Lo que el Espíritu te ha mostrado no es para que lo retengas en secreto, es para que lo lleves a la luz, a la oración, al altar, porque todo lo que viene de Dios busca producir fruto en la tierra. No son imágenes para guardar en silencio, son llamados para responder con todo el corazón. Porque al final no se trata solo de interpretar un sueño, se trata de alinearse con lo que el cielo está revelando sobre tu vida. Y si Dios ha permitido ese encuentro, entonces tienes una responsabilidad que no puedes ignorar. Este no es un guión sobre muerte, es un mensaje sobre propósito, sobre voz divina, sobre la forma en que Dios sigue hablando cuando todo parece callar. Porque Él no ha dejado de buscarte, y si para hablarte ha usado el rostro de alguien que ya no está, es porque sabe lo que tu alma necesita para prestar atención, porque conoce tus puertas. Y si esa fue la única que dejaste abierta, entonces por esa entró su voz. Hoy puedes decidir qué hacer con lo que viste. Puedes desecharlo como una emoción pasajera. O puedes abrir tu espíritu y decir, Señor, si hablaste en este sueño, enséñame a entender. Porque cuando el corazón se humilla, cuando la oración se hace sincera, cuando la palabra es tu guía, entonces nada que venga de Dios será en vano. Él terminará lo que comenzó. Confirmará lo que mostró y te llevará a ver no solo un sueño, sino un destino revelado. No ignores lo que el cielo te ha mostrado, porque en lo que parecía una simple imagen puede estar escondida la clave de tu próxima obediencia. Y cuando obedeces, todo lo demás comienza a alinearse. Porque cuando el cielo habla, tu vida no puede seguir igual.